Franco Bokowski es el secretario general de UPC. Franco, gracias por atendernos. Alejandra García Crisanek te saluda desde Canal C. Buenos días. Hola, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, Franco, creo que pudiste escuchar el último tramo de lo que decían por parte del gobierno nacional, del gobierno provincial en este sentido, en cuanto a esta oferta salarial. Y quisiera tu opinión al respecto. En primera instancia, esto dice sería una cuestión más política porque la oferta es interesante y no entienden por qué UPC no la toma. ¿Podés ayudarnos a entender del lado de ustedes por qué el rechazo? Sí, bueno, no, es absolutamente mentirosa esa posición del gobierno, completamente mentirosa esa posición del gobierno. Recordemos que el mismo gobierno es el que pidió la conciliación obligatoria. Uno entiende que si pidió la conciliación obligatoria es porque tiene la voluntad de resolver el conflicto, atender el reclamo y hacer una propuesta superadora. El reclamo docente estuvo concentrado, el rechazo que manifestó la Asamblea Provincial de forma absolutamente mayoritaria, estuvo concentrado en el hecho de que la propuesta anterior del gobierno no contemplaba una recuperación salarial acorde a lo que el salario docente ha perdido y que ha perdido de forma abrupta y muy cruel. Estamos hablando de salarios que están en un nivel de pobreza y de indigencia y que por políticas del gobierno provincial, desde el momento en que asumió, que primero decidió no cumplir el acuerdo salarial del año pasado, luego decidió imponerle a los salarios de docentes y de estatales descuentos abusivos y extraordinarios, tanto para la caja de jubilaciones como para la obra social. Y luego, en esta primera mitad del año, se impuso un acuerdo salarial de la mitad de la inflación cada mes, es decir, que los docentes resignamos y perdimos la mitad del aumento general de los precios de nuestro salario cada mes. Bueno, por esto se ha generado una pérdida salarial muy abrupta. Claro, Franco, te interrumpo allí, ¿no? Para ponerle de ejemplo a la gente, porque uno a veces, el periodista está un poco más introducido en el tema, ustedes, quién mejor que ustedes, pero el común denominador muchas veces termina diciendo la gente, o los maestros no quieren trabajar, o la UPC es una cuestión política, el gobierno se agarra de eso y se empieza a generar todo un conflicto. ¿Cuánto es hoy el salario en este sentido que está teniendo un maestro promedio en Córdoba? El básico, hablemos. Bueno, un salario docente hoy, el salario inicial docente está en 493.000 pesos. Bien. El básico es de 121.000 pesos. O sea, imagínense, nosotros tenemos un salario absolutamente destruido. Nuestro básico, si hablamos del básico, es 121.000 pesos. Pero el inicial está en 493.000. ¿Y estos 600.000 que ofrece el gobierno, cómo se establecerían o cómo se ubicarían dentro de este recibo? Bueno, en la propuesta el gobierno plantea un inicial de 600.000 para julio. Recuerden que nosotros habíamos planteado un rechazo a la propuesta de que generalizaba un salario de 560.000 pesos de inicial para junio. Es decir, que aquí hay una diferencia de un mes, retrasa en un mes esta recuperación salarial. Igualmente, el planteo de la propuesta anterior, que fue rechazada por la mayoría de la Asamblea Provincial y que el gobierno, por entrar en conciliación obligatoria, está obligado a mejorar esa propuesta, en lugar de haberla mejorado, ha desconocido, por ejemplo, el planteo de actualizar los salarios en relación al índice de precio al consumidor. En junio y julio el gobierno plantea que solamente el incremento salarial bonificable y remunerativo va a ser de 2,5%, y a eso agrega un conglomerado de sumas no remunerativas, sumas fijas. Y así es como está presentada la propuesta. Incluso tiene en muchos aspectos términos regresivos con respecto a la propuesta anterior. Por eso es que es muy crítica la situación que el gobierno haya intercedido una conciliación obligatoria y que no haya demostrado en todo este periodo ninguna voluntad de conciliar, porque no ha hecho una propuesta mejor que atienda los puntos del reclamo de los docentes cuando rechazaron la propuesta. Es válido esto para poder entenderlo. Si uno tuviese que decir, bueno, en la mesa, que no puede estar en la negociación que hacen ustedes con el gobierno, pero una propuesta ideal de la cual la UPC dice, sí, avancemos, vamos para adelante, considerando también que el Ejecutivo Provincial, en esta crisis que existe a nivel nacional, sabemos que no hay plata, un tribuno de cuentas en contra y demás, con toda la situación que esto lleva y demás. El punto es, no hay plata, dicen. Dentro de la oferta posible que podrían aceptar, ¿cuál sería la condición para tratar de llegar a este acuerdo y lograr avanzar?
Bueno, la condición es que primero el gobierno tiene que reconocer que el salario docente, lo que perdió el salario docente, y tiene que atender a esa recuperación salarial. El salario docente perdió un ritmo muy acelerado y la propuesta anterior que fue rechazada y esta que es peor que la anterior no contemplaban esa pérdida salarial en esos términos, con esa velocidad, al mismo nivel con el que perdimos salario. Entonces el gobierno tiene que atender a la recuperación salarial. Es decir, tiene que en números, ¿cuánto sería para que la gente entienda? Decir, bueno, llegamos a un acuerdo y a partir de julio el sueldo de un maestro en la provincia de Córdoba tendría que ser de cuánto para comenzar a decir, bueno, podemos hablar de un acuerdo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos el horizonte de poder llegar a la canasta familiar, es decir, de poder hacer que un salario docente llegue a la línea de pobreza. Hoy está en 870.000 pesos la línea de pobreza. Estamos muy lejos de ello, porque imagínense que le estaba hablando de un salario de 493.000 pesos. Pero nosotros planteamos eso como un norte, como un horizonte. Ahora bien, para llegar a ese norte, para llegar a ese horizonte, tenemos que hablar de la recuperación del salario. Entonces tenemos que justamente poder plantear una recuperación salarial mayor. El gobierno planteaba en la propuesta anterior una actualización salarial por IPC y ahora en esta propuesta ha bajado ese planteo. Entonces el gobierno tiene que decir que va a actualizar los salarios en función de la inflación, es decir, garantizar que el salario no siga perdiendo contra la inflación como ha perdido de forma abrupta desde que asumió, pero además de esto tiene que hacer una contemplación de la recuperación del salario en un ritmo mayor o más aceptable que es lo que había planteado. En la propuesta anterior la recuperación salarial se hacía con un planteo de 10.000 pesos por mes. En esta lo ha bajado a 5.000 pesos por mes. Entonces es una cuestión que es hasta ofensiva. Además ha estirado la propuesta hasta noviembre. El gobierno ha planteado una propuesta que es en términos para el salario docente menor que la anterior. Entonces en una conciliación obligatoria, cuando el gobierno tiene que conciliar y hacer una propuesta mejor, no la hace. Entonces Franco, es absolutamente responsable de que el conflicto se prolongue. Vamos a avanzar en este tema y son claros los datos que nos brindan desde UPC respondiéndole al gobierno para poder entender también, ¿no?, cuál es la justificación ante este cambio en la propuesta. Gracias por este contacto con Córdoba Noticias, con Canal C. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengas buenos días. Franco Boczkowski, el secretario general de la UPC en este conflicto que continúa desde inicio de año entre el gobierno y la unión de los educadores aquí de la provincia de Córdoba, que pareciera que no tiene fin.